a mí me ponían de maestra de ceremonias en los honores. Y a mí me encantaba estar ahí. Porque cuando a un joven o a un niño se le da la posibilidad de estar al frente, de comunicar, de expresarse, queda una semilla plantada. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que es esencial, lo digo por experiencia propia, que se le dé la confianza y se posibilite la expresión pública, ante un público, la expresión oral, la expresión de las ideas a los jóvenes. Que la tríada fundamental es alumno, padre, maestro. El licenciado Arellano, Francisco Arellano Ontiveros, cuando él era estudiante preparatoria, se aprendió un poema mío que se llama Semblanza y lo declamaba cada vez que podía con aquella voz estentoria y el porte de nuestro querido y mutuo amigo Francisco Arellano. Que vaya un gran saludo hasta el cielo a su memoria, y mucha gente de los que nos está viendo lo recordará. Le decíamos en la Machado, Pancho Arellano el Bueno. Y les decía que yo, enamoradísima a los 14 años de Neruda. De Lorca toda la vida. Lorca es mi amor eterno. Como ese reggaetón que, con el debido respeto, pues es como que una involución a actividades primarias, naturales, instintivas. No, el ser humano es algo más que eso. Yo no rechazo la tecnología moderna, digo que hay que utilizarla para mejores fines. Pero el libro es un clásico. Nunca se podrá renunciar a un libro. Nunca se podrá renunciar a un libro. El punto de encuentro. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Instituto Cultural de Sinaloa, a su programa El Punto de Encuentro. Soy su amigo el maestro Sergio Galván y hoy vamos a hablar de cultura, de artes, y Mazatlán está lleno de muchos personajes característicos de esto, y hoy vamos a hablar con una promotora de la cultura que tiene una trayectoria impresionante. Déjenme presentarles a la maestra María Muñiz. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, gracias por esta invitación. Es un gusto estar en este estudio tan bien montado, reconocer este esfuerzo, este trabajo que hace el Instituto Cultural de Sinaloa. Eso es. Y decir que estos espacios, estos intentos, estos esfuerzos por llegar a un auditorio más amplio son loables, porque cuando las instituciones educativas se quedan encerradas en el espacio áulico, pues son como un capullo, ¿verdad? Sin embargo, cuando salen a nuevos espacios, a entornos más abiertos, como es de las redes sociales, de la comunicación a más público, se lleva el conocimiento a un sector más amplio. Y creo que eso es lo que necesitamos, hacer buen uso de estas redes sociales, que son para eso, para informar, para transformar, para formar. Así es. Y pues la verdad le agradecemos porque, como usted bien dice, aquí en el Instituto Cultural de Sinaloa nos gusta promover mucho el arte, y cuando empezamos a checar a quién podemos invitar, no dudamos en invitarla a usted. Por ahí la contactamos, y siempre usted, con su gran disposición, es una promotora de la cultura en Mazatlán. Mucha gente la conoce y le reconoce su gran trayectoria. Entonces, para nosotros es un gran honor. Gracias, para mí también. Antes que nada, quisiera preguntarle, ¿de dónde es? ¿Dónde nació María Muñiz? Yo nací, bueno, hay personajes que nacen y hay personajes que se crean. Las personas nacen, los personajes nos creamos, ¿no? Eso no es mío, eso es de Roberto Bolaño, un gran escritor. Pero estoy muy de acuerdo con él. Entonces, yo nací aquí en Mazatlán, Sinaloa, en una vieja colonia
que entonces, en aquellos años, era exclusivamente de ferrocarrileros, que es la colonia Klein. Ahí nací por cosas, mi padre era ferrocarrilero y tenía una casita por ahí, pero al año de edad ya vivíamos en el centro de la ciudad. El personaje, María Muñiz, creo que nace desde la primaria. Decía yo en Casa Haas el día jueves, en un reconocimiento que nos dieron por ahí, el Instituto Municipal de Cultura, decía que a mí me invitaban a participar y de ahí que reconozco yo este trabajo del Instituto Cultural de Sinaloa, porque eso es fundamental. Yo en la escuela donde estuve, que fue, bueno, estuve en tres. Una, aquí el Centro Escolar Rosales, cuando era director el profe Preciado, riguroso, alto, estricto, que lo recuerdo tan perfecto. Otra, en la que entonces se llamaba Escuela Ignacio Allende, que era la vespertina de la Agustina Ramírez. Y finalmente en la Escuela Federal Licenciado Benito Juárez, que es la que más me llena el corazón, quizá porque ya era yo más consciente. Ahí estuve cuarto, quinto y sexto año. Y tuve al maestro José Guadalupe Rincón Andrade, que ustedes lo van a conocer, como mi maestro. Pero desde que yo llegué a la escuela, a mí me ponían de maestra de ceremonias en los honores. Y a mí me encantaba estar ahí. Porque cuando a un joven o a un niño se le da la posibilidad de estar al frente, de comunicar, de expresarse, queda una semilla plantada que fructificará algún día. Fructificará a lo mejor en las artes, fructificará a lo mejor en un formador, maestro formador de personas, fructificará en un buen orador en algún evento político. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que es esencial, lo digo por experiencia propia, que se le dé la confianza y se posibilite la expresión pública ante un público, la expresión oral, la expresión de las ideas a los jóvenes. A mí me ponían a hacer composiciones y yo me explayaba haciendo las composiciones, pensando en cómo iba a dirigir los honores, y me gustaba mucho. El profesor Rincón nos llevaba revistas siempre, así llamadas, ¿no? Las revistas políticas siempre. Nos llevaba un montón y nos decía, a ver qué leen, lo que es una lectura icónica, lo que leíamos en la portada de la revista, lo explicábamos, nos provocaba reflexión y nos provocaba la expresión de esas reflexiones. Y creo que eso es muy importante. Y también mi papá, que era ferrocarrilero, como ya he dicho antes, y él y yo nos ponemos a escribir poesía, a leer poesía y a escribir poesía. Entonces, es conocido en la docencia, en la pedagogía, que la tríada fundamental es alumno, padre, maestro, ¿verdad? Un maestro por sí solo hace lo que puede, pero si maestros y alumnos caminan de la mano en la formación de esos seres humanos del futuro, no del futuro, del presente, porque la actitud cívica de un niño arrastra. Y obviamente es recíproco la actitud de un adulto cívico, sirve de ejemplo al niño, y el niño retroalimenta en el entorno social esas actitudes cívicas, esas actitudes creativas. Y por eso es que yo considero muy importante la labor de un instituto educativo, ¿no? Quiero decir que en alguna época yo fui maestra aquí por un corto periodo de tiempo, pero estuve trabajando muy a gusto. También en estas aulas estuve
como alumna cuando aquí se daban las clases de la Preparatoria Federal Vasconcelos. En este espacio no había esta construcción que está aquí abajo, era todo un patio. Estuvo también Enrique Vega Ayala, el Chiquete, Josué Álvarez Borrego y otros compañeros, Humberto Rodríguez, otros compañeros más que recuerdo. Así es que este espacio no me es tan ajeno, tiene recuerdos. Decía yo que esa era la ventaja de tener ya los años que tengo de edad, que son 67, porque me ha tocado ver y vivir muchas historias de este municipio de Mazatlán, y una de ellas es la de este espacio educativo. La verdad que sí, tantas historias que tenemos aquí en el colegio, más de 50 años ofreciéndole servicios de calidad y de educación a Mazatlán. Muchas generaciones han pasado por aquí, grandes maestros como los que acaba de mencionar, como usted también, que la verdad yo soy fan y admirador suyo de su trayectoria. Gracias, qué amable. Y ahorita que decía que empezó a escribir con su papá. Sí, así es. ¿Para quién iban dirigidas esas poesías, esos sus primeros escritos? Bueno, Juan José Rodríguez acaba de decir el jueves. Te recordamos que en Instituto Cultural de Sinaloa contamos con los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y nuestra preparatoria intensiva, que es tan solo en 2 años. Nos puedes encontrar en Colonia Juárez, en el centro, calle 5 de Mayo, y nuestra estancia infantil en Avenida Zaragoza. ¡Te esperamos! Juan José Rodríguez acaba de decir el jueves que él se acuerda que yo le escribía poemas a Don Quijote. Bueno, ¿qué tal? Pero no necesariamente a Don Quijote, porque yo me acuerdo que escribí un poema para Hidalgo. Desafortunadamente, y he de reconocer, un serio problema en mi vida. Y es que escribo y no sistematizo lo que escribo, ¿no? Lo voy dejando por ahí y luego escribo otra cosa más y luego por ahí se queda y luego después junto y son muchos. Hay que flojera pasarlos en limpio porque sigo escribiendo. Pero finalmente lo que escribo no tiene una copia, un orden. Juan José recordó este jueves, Juan José Rodríguez, el escritor mazatleco, recordó un haiku que yo ya no me acordaba. Lo recordó el jueves. Y es un haiku precioso, bien hecho porque tiene cesura, porque tiene kigo, porque tiene el número de sílabas correspondiente a un haiku. Uh-huh. Y este haiku lo escribí hace muchísimos años, estoy hablando de un poquito más de 30. Pero los primeros poemas que fueron los escolares, yo me acuerdo de ese poema a Miguel Hidalgo, que se llama Padre y Maestro. Y no me acuerdo exactamente de todo el texto, pero la idea era reconocer la presencia del Padre de la Patria. Después escribí otro que se llamó Campanadas de Mayo, que ese ya lo escribí en la secundaria como tal, ¿no? Como un poema épico. Y ese sí tengo más registro. Del otro del Padre Hidalgo, Padre y Maestro, por ahí cada vez que me acuerdo recompongo los versos y por ahí deben de estar. Pero de Campanadas de Mayo sí, porque es un poema épico que habla del 5 de mayo y dice algo así como: en un día como hoy se celebraba el triunfo de las armas mexicanas. La abuela anciana, en su lengua natal, que era como un susurro de paloma que con el nuevo sol se despertaba. Y por ahí va, además dice también que los nietos de Juárez no se ablanden ante la regia loca arrodillada.
Narra pues el triunfo del 5 de mayo, la historia de Juárez combatiendo contra los franceses, un poco Maximiliano, y pese al voraz y habilidoso Creso y al infame entreguista patriotero, que por 30 monedas traicionero día a día nos vende con un beso. Así rezaba. Después, el licenciado Arellano, Francisco Arellano Ontiveros, cuando él era estudiante de preparatoria, se aprendió un poema mío que se llama Semblanza y lo declamaba cada vez que podía con aquella voz estentoria y el porte de nuestro querido y mutuo amigo Francisco Arellano, que vaya un gran saludo. Un gran saludo hasta el cielo a su memoria, y mucha gente de los que nos está viendo lo recordará. Le decíamos en la Machado, Pancho Arellano el Bueno. Francisco Arellano Ontiveros, trabajador de la Universidad de Occidente, un gran promotor cultural que juntos hicimos muchas aventuras. Yo lo conocí cuando él estudiaba preparatoria, nos hicimos amigos y seguimos ese camino de la promoción. De hecho, su tesis de licenciatura, él se licenció en Administración Pública y su tesis era la promoción y difusión de la cultura en los municipios. Yo tengo el borrador, porque él me lo dio a mí y lo trabajamos juntos, muy querido. Y él se aprendió ese poema de Semblanza, que es un poema rimaditos. Yo escribía poesía rimada, medida, con todas las reglas, muy sujeta, y me gustaba eso. A mí me ha gustado mucho la estructura clásica de escribir, que luego cayó en desuso porque hubo un boom de verso libre, de verso blanco, y las medidas y las formas clásicas pasaron a considerarse obsoletas. Sin embargo, como todo es cíclico, ahora en este momento, y el maestro Christopher Domínguez, que es un excelente conocedor de la literatura, el hombre que más sabe en México sobre Octavio Paz y su forma de escribir, decía en una conferencia el maestro Christopher Domínguez que habíamos de volver un poquito la vista hacia las formas clásicas de la literatura, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo, porque sabrán ustedes que, lo decía también hace una semana que estuve dando una conferencia sobre Elena Garro, que lo clásico pues es eso, ¿no? Lo que permanece, lo que está ahí, lo que sirve de ejemplo. Hay clásicos en la pedagogía y tenemos a Rousseau, tenemos a Piaget. ¿Perdón? Piaget, por ejemplo. Piaget, pero hay uno que me gusta mucho a mí. Ay, ¿cómo se llama? Dios mío, la memoria. Bueno, no me acuerdo ahorita. Ese me gusta muchísimo, ese pedagogo. Son los clásicos. Hay teorías nuevas sobre pedagogía, pero los clásicos son esos referentes que están ahí, permanentes, y a partir de ahí, como cimientos, construimos lo nuevo, ¿no? Entonces en la literatura también es así. Les decía que Christopher Domínguez dice que a veces hay que retomar la literatura clásica, la lectura de los clásicos. De hecho, el doctor Micó, un español experto en Petrarca, Ariosto y Dante, acaba de dar un seminario que yo lo tomé acerca de esos tres grandes de la literatura renacentista, ¿no? ¿Qué tal? Ahorita está mencionando varios autores clásicos y pues ahorita unos contemporáneos. ¿Qué le gusta leer? ¿Cuáles son sus autores favoritos? Ay, todos. Me gusta mucho leer. Miren, cuando yo era jovencita, que alguna vez lo fui, aunque el Héctor Guardado una vez dijo, yo no te visualizo joven. Ay, qué horror. Pues fui, por supuesto. Tengo un estilo de vestir un poco fuera de moda, ¿verdad? Jamás usé minifalda, de decirles, jamás. Tuve 12, 13 años, pero no usé minifalda. Pantalones, es rarísimo que los use también, porque yo me crié con una abuela decimonónica. Mi abuela nació en el 1886 y ella fue quien me crió.
Mi abuela era originaria de Fresnillo, Zacatecas. Entonces, en la parte central del país, lo que son Jalisco, los Altos de Jalisco, Guanajuato, la forma y el estilo de vida de las mujeres es distinto a este estilo y forma de vida del norte del país. Resulta que eso tiene su origen muy claro en quienes nos catequizaron, ¿no? Para aquella región del país fueron los franciscanos. Así es. Todo humildad. Recuerden que los 3 votos de los franciscanos son castidad, pobreza y obediencia. Entonces, una filosofía religiosa que se transmite a la comunidad conquistada. Para esta parte del país, quienes nos formaron en la religiosidad fueron los jesuitas. Y los jesuitas, su pensamiento es más liberal, por no decir liberal. De hecho, siguen siendo ejemplo y punta de lanza de ese pensamiento dentro de la misma iglesia. Los jesuitas fueron expulsados de la iglesia por esa forma de ver la vida y por esa filosofía. Que bueno, eso gracias a Dios ya pasó y siguen siendo. Los jesuitas son los que tienen la Universidad Iberoamericana. Los jesuitas son una parte muy importante de la cultura religiosa, pero como educadores, esa cultura transformadora por pueblos. Entonces las mujeres y los sinaloenses, no me dejarán mentir ustedes, caminamos pisando fuerte, hablamos fuerte, ¿verdad? Tenemos una actitud menos humilde, menos así. Pero mi abuela era de Zacatecas, decía, y entonces ella era muy religiosa, muy clásica en el vestir, y pues a mí me crió así, con ese estilo de vestir, que desde muy chiquita ya usaba yo mi rebocito tejido a mano, y etcétera. Y mi abuela leía mucho también. Las lecturas de mi abuela eran las clásicas. Yo con ella leí Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno, Gargantúa y Pantagruel, El Periquillo, Lazarillo de Tormes, ¿qué más? Las novelas ejemplares de Cervantes, El Quijote. ¿Qué más leí con ella? La vida del buscón Don Pablos, de Quevedo. Literatura picaresca, pues esa clásica de la época. Bueno, el Periquillo es más moderno, pero La vida del buscón Don Pablos, El Lazarillo de Tormes, Cervantes, son de los clásicos del siglo XVI y XVII español, el XV también, porque también leía a Quevedo, a Góngora, a Sor Juana, con mi abuela. Con mis tías leía Pere de Sebuc, leía a Emily Bronte, leí a quién más, a Tolstoy, que me encanta, me sigue encantando Tolstoy, lo recomiendo mucho. Dostoyevsky, los rusos, todo lo que es novela. Son muy buenos. Excelentes. Y yo, esos clásicos son los que recomiendo en las lecturas. No digo que sea malo que se lea lo que se va publicando día a día, pero digo que hay que leer a los clásicos. Y con mi padre leí la Odisea, la Ilíada, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Entonces, ese es el panorama literario formativo. Autores que en algún tiempo fueron mal vistos en la comunidad cultural aquí, porque si tú decías que en lugar de leer a Kundera estabas leyendo a Shakespeare, ahí pues volteaban a verte como diciendo, ¿y esta de dónde salió, verdad? Entonces no había que mencionar a esos autores, había que recatarse de decirlo en público, ahora ya no me importa. Y porque si no, pues no estás al día. Y estar al día no necesariamente tiene que significar olvidar lo fundamental. Claro. ¿Cuántos años tiene el Tolstoy? ¿Cuántos años tiene Dostoyevsky? ¿Cuántos años tiene Cervantes? ¿Cuántos años tiene Homero? ¿Cuántos años tiene Sófocles? ¿Cuántos años tiene Horacio? ¿Cuántos años tiene Dante? ¿Cuántos años tiene Virgilio? ¿Cuántos años tiene Plutarco?
¿Cuántos años tiene Petrarca? Y están vigentes. Y permanecen. Ahora, clásicos. así es, son los clásicos. Ahora díganme, porque en Mazatlán se ha desatado un movimiento así de escrituritis, así medio raro, que digo yo, bueno, y que muchos nos consideramos como que dignos del Nobel, y digo yo, ay, quisiera saber si dentro de, ya no digo 100 años, dentro de 10, dentro de 20, alguien, o en el momento, ¿quién está leyendo lo que estamos escribiendo? ¿Quién nos lee? Ahorita que menciona eso, usted ha sido una incansable por la promoción de la cultura, siempre va a las escuelas. Ahorita pues ya es un poco más difícil, pero ¿qué está haciendo María Muñiz para seguir promoviendo la cultura? Les voy a decir qué estoy haciendo. Bueno, tenemos un movimiento que se llama Barrio Corazón, en el que está inscrita nuestra querida Chaira Cundapí. Es así como que Su brazo fuerte. parte de ese equipo. Es que somos muchos brazos fuertes. De hecho, yo nomás estoy ahí de niña bonita, porque son muchos. Tenemos al profesor Fernando Torres Colio, Chaira Cundapí, la maestra Eutimia Osuna, la maestra Lupita Cárdenas, que deberían de invitarla aquí, porque es un personaje la Lupita Cárdenas, ¿eh? Es un personaje. Ella también tiene muchos años de trayectoria de promoción de la lectura. De hecho, en Radio Cultura tiene como 30 años su programa de promoción de lectura para niños. Un saludo muy fuerte a la maestra Lupita. Un saludo grande a Lupita Cárdenas. Y bueno, Barrio Corazón está lleno de este tipo de personajes, pues. O sea, personalidades y personajes. Está Javier Chimaldi, está el maestro ecologista Fernando Enciso, lleno de personajes riquísimos, aportadores, promotores. Está la arquitecta Ana Román, que ya está dando, por cierto, Chaira, vaya el mensaje para Chaira. Ana Román es arquitecta y es artista plástica, artista visual. Entonces ella en Barrio Corazón nos da las clases del taller de pintura para adultos y para niños. Está Atenea Huerta. Atenea tiene la sección de Divertimente, que es una sección para impulsar talleres de ajedrez, de juegos de mesa inteligentes, ¿no? Juegos, no esos del celular, no. Juegos de mesa que todavía entretienen. Que todavía entretienen y van a entretener por siempre. El Scrabble, que es un juego de cruzado de palabras. Sí. Porque se puede jugar y aprender. Así es. Y si alguien está interesado en pertenecer o en entrar a esos clubes para jugar, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo puede hacer la gente de Mazatlán para acercarse? Tenemos una página en Facebook que así se llama Barrio Corazón, Brigadas por la Lectura, el Arte y la Cultura, en las que se pueden agregar, y ahí estaremos subiendo información. También con el apoyo de la maestra Chaira y su querido esposo, que es un tipazo, estamos abriendo un canal de YouTube. Qué bien. Sí, para informar qué es Barrio Corazón y las actividades, ¿no? Y de manera oficial, pues yo estoy trabajando en el Museo de Arte de Mazatlán, con talleres de creación literaria para niños y para adultos. Tengo ya más de 30 años trabajando ahí. El sistema de mi trabajo con los niños y con los adultos es riguroso. Me voy por módulo con los niños. En el primer módulo vemos literatura dramática, luego vemos literatura épica, que es donde entra la narrativa, el cuento breve. Y le damos una pasadita a la novela, porque son niños. Pero, por ejemplo, Atenea lleva 2 capítulos de novela, que no los ha avanzado más, ya debería de haberla concluido. Y luego la poesía, ¿no? Que es lo que más me gusta en la vida. Y les decía que yo, enamoradísima a los 14 años de Neruda. De Lorca toda la vida. Lorca es mi amor eterno. Benedetti. Sabines también me gusta. Esos son los poetas. Quevedo, por ejemplo, Góngora, Alfonsina Storni. Nicanor Parra, que me encanta. Nicanor Parra es un poeta loquísimo,
chileno, hermano de Violeta Parra, que dice que tos más tos es tos. Y, o sea, tiene una manera lúdica de jugar con la poesía. También me gusta mucho el haiku. De hecho, Barrio Corazón trajo hace 2 años a un maestro, José Carlos Aguilar, que nos dieron un taller de haiku, y desde entonces se creó un taller en WhatsApp de haiku. Por lo de la pandemia, pues hemos tenido que recurrir. También en WhatsApp tenemos el taller literario José Emilio Pacheco y estamos trabajando ahí. Y de forma presencial, para no dejar caer el taller, estamos en mi casa, su casa, en La Cochera, que es un espacio abierto, ahí tenemos las mesas y estamos recibiendo 4 alumnos por sesión para cuidar, porque claro, es fundamental cuidar pues la cercanía, la creatividad, la presencia, pero la salud sobre todo, ¿no? Sobre todo. Sí. Pues yo la escucho hablar, maestra, y la verdad es un deleite escuchar, y me imagino a esa niña cuando estaba en primaria ahí haciendo sus primeros escritos, disfrutando esa experiencia, y como dice usted, qué tan importante es promover en los niños ese tipo de actitudes cívicas y que de ahí surjan algunos valores en lo que sea que hagan, pero que eso que de niños les quede un gran recuerdo. ¿Qué consejo le daría a estos jóvenes que ahora ya casi no leen, a aquellas personas que se están adentrando en lo que es el mundo de la escritura? ¿Qué consejo le daría a usted con su gran experiencia? Pues primero eso, acercarse. Miren, está Daniel Pennac, googleenlo por ahí. O sea, los portadores de textos como son el celular y el Google, esos aparatos electrónicos que hay en el celular, nos deben de servir para, ¿no? Hay audiolibros, por ejemplo. Pongan su celular y pónganse sus audífonos y escuchen a Ana Karenina. No lo lean, escúchenlo mientras hacen su ejercicio, mientras le ayudan a su mamá a lavar los trastos, ¿verdad? Sí. Escuchen su audiolibro. Porque hay cosas que nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad cognitiva. Y eso es muy importante utilizarlo, porque la vida sigue y lo que nos hace humanos es el lenguaje. La capacidad de articular nuestros pensamientos nos humaniza. Lo que nos deteriora es lo que nos causa, por ejemplo, que les cuento la poesía que hay en una canción como dice "No te metas con mi cuco", qué lindo, o canciones que incitan a la violencia, u otras como ese reggaetón que con el debido respeto, pues es como que una involución a actividades primarias, naturales, instintivas. No, el ser humano es algo más que eso. Y entonces leer, aprovechar el uso de los aparatos esos electrónicos para incrementar nuestra cultura, otra visión del mundo. Yo no rechazo la tecnología moderna, digo que hay que utilizarla para mejores fines. Pero el libro es un clásico. Nunca se podrá reemplazar un libro. Nunca se podrá renunciar a un libro y escribir lo más que puedan, todo lo que sea, tengan su bitácora ahí del día, o su bitácora de novias, ¿verdad? O de novios, pero escriban, apunten, tomen notas de lo que ven, de lo que les parece, de lo que no. ¿Quién nos dice que en un probable futuro aquello pueda ser un buen libro de crónicas, un buen libro de cuentos o una buena novela? Amigos, así como ven aquí a la maestra María Muniz, esa es su forma de ser, siempre amena, platicando, disfrutando de su experiencia, todo lo que nos cuenta, y ojalá que ustedes también lo hayan disfrutado aquí en el Instituto Cultural de Sinaloa. Muchas gracias, maestra, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Amigos, nos vemos en la próxima. No dejen de visitarnos en nuestra página oficial de Facebook y en nuestro canal de YouTube como Instituto Cultural de Sinaloa. Hasta luego.